La iglesia es de Dios. Nosotros somos de Dios. Ustedes son de Dios. La iglesia le pertenece a Cristo. Así que es tan importante, mis hermanos, saber esto. Este es un principio de la palabra. Y es muy importante porque a veces hablamos de la iglesia. Y debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Imagínense, hermanos. Amén. El Señor es la cabeza nuestra, la cabeza de la iglesia. Entonces, si alguien está hablando de la iglesia, habla de Jesús, habla de Cristo también, porque Él es la cabeza de Cristo. Pero no vamos a hablar de esto, pero yo quiero que oremos por esta palabra que se llama la plenitud de Dios. Di conmigo, la plenitud de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos y por favor vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta palabra. Padre amado, te damos muchas gracias. Señor, gracias por darme el privilegio de predicar tu maravillosa palabra. Te ruego, Señor, que los corazones hoy estén abiertos, dispuestos, su mente, su corazón, sus pensamientos, para que la palabra entre como espada de doble filo y discierna los pensamientos, los deseos del corazón. Entre, Señor, hasta allá, hasta donde debe estar la palabra, para que se haga vida, la podamos vivir, la podamos pensar, la podamos compartir con las demás personas y poder ser hacedores de la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. De nuevo, démosle palmas al Señor. Aleluya. Bien fuerte, bien fuerte. Hablando de la plenitud, ¿qué es la plenitud? Cuando tú piensas en la plenitud, ¿en qué piensas? La plenitud habita en nosotros y habitó en el Señor Jesucristo todo el tiempo. La plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo habitó corporalmente en Jesucristo. Y por eso Él hizo tantos milagros en la tierra, porque tenía la plenitud del Padre, la plenitud del Hijo, como Hijo de Dios, y la plenitud del Espíritu Santo. Los tres, la Trinidad completa, corporalmente en la deidad de Dios en su vida. Él conocía perfectamente para qué vino a esta tierra, cuál era su misión, cuál era el cumplimiento por el cual Dios como Padre le había enviado a levantar, a restaurar lo que se había perdido. Amén. El Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, iba a salvar a la humanidad. ¿Y por qué Cordero? Porque los corderos que se habían sacrificado en el Antiguo Testamento, que se había derramado la sangre de esos corderos, no había sido suficiente para salvar, para sanar y perdonar a la humanidad. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cómo eran los sacrificios que se hacían con los animales. Pues el Señor Jesucristo vino como un corderito y murió como un corderito, entregando voluntariamente su vida para morir y derramar su preciosa sangre en la cruz, como esos corderitos que se sacrificaban en el atrio, en la iglesia. Aleluya. Yo quiero leer Colosenses 2, del 9 y 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Jesús, habita plenamente, corporalmente, el poder de la deidad
de Dios. Y vosotros estáis completos. Di conmigo, completos. Mira, nos está hablando a nosotros. Y nosotros estamos completos. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es Cristo? Mismo Dios. El mismo Dios. El que tiene la deidad de Dios. El que tiene el poder de Dios. El que tiene la gracia corporalmente de Dios. Y Él vino a salvar a la humanidad. Nos salvó, nos liberó, nos perdonó. Nos dio vida eterna. Y ahora nosotros estamos felices con los beneficios, gozando de los beneficios que nos dio el Señor. Aleluya. Estamos hablando de la plenitud de Dios, hermanos. La plenitud de la divinidad de Dios estaba en la plenitud de la deidad morando en Jesús. En Jesús. Y por eso para Él era muy fácil hablar, profetizar, que cambiaran los ambientes, los territorios, que todo fuera a favor. Y todo lo que Él decía y todo lo que Él anunciaba, los milagros que Él hacía, todo donde Él iba, todo cambiaba, todo el ambiente, la atmósfera cambiaba, porque Él iba con la deidad de su Padre, con la presencia y el poder que le había dado el Padre. ¿Por qué? Por la misma comunión que tenía Jesús con su Padre, hermano. Una comunión perfecta, una comunión íntegra, una comunión desde la mañana, desde la primera hora de la mañana. Él iba caminando hacia la montaña y se encontraba con su Padre y allí moraba con Él muchas horas, recibiendo instrucción, declarando lo que iba a pasar en esta humanidad. Amén, mis hermanos, ¿están entendiendo? Hoy, número 1, la plenitud de Dios que mora en nosotros, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Hermanos amados, cualquiera que tenga la convicción de que tiene al Espíritu Santo, esa persona tiene la deidad de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí mi misión. Ahora me voy, pero no van a quedar huérfanos. Ustedes son hijos de Dios. Y Dios va a enviar al Espíritu Santo, que permanecerá en ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y no se ha acabado el mundo, ¿verdad? Aquí está el Espíritu Santo en medio de nosotros, con nosotros, enviado para que nosotros fuéramos morada del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Por eso, cuando tenemos la deidad del Espíritu, la presencia y el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, hermanos, nosotros somos portadores de buenas noticias, portadores de su gracia, portadores de su poder, portadores de milagros, de prodigios, portadores de buena palabra, de ciencia, de palabra de sabiduría, de palabra de poder. Somos portadores porque tenemos la deidad de Dios, la presencia del Espíritu Santo, hermano. No somos portadores de malas noticias, de noticias negativas, de noticias malas, en contra de personas, hablando mal, diciendo malas cosas. No, no somos portadores porque anteriormente éramos así, pero ya no somos así. Las cosas son diferentes porque el Espíritu Santo te dice a ti cuáles son los pasos que debes dar y cuáles son las actitudes que debes tomar ante circunstancias.
Es el Espíritu de Dios el que nos da el discernimiento en todo, porque es nuestro consolador. Es el que nos dirige, nos enseña, nos capacita, el Espíritu de Dios. Hermanos amados, tenemos que desear la plenitud en nosotros, como lo deseó Jesús. Jesús como el primogénito, el unigénito Hijo de Dios, el primero. Y que nosotros fuimos adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Y como adoptados nosotros también podemos tener la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Podemos vivir plenamente, como dijo el apóstol Pablo aquí, completos en Cristo. Somos completos en Dios. Tenemos la deidad, tenemos el poder, tenemos la plenitud de Dios. Wow, eso es algo maravilloso, mis hermanos. ¿Qué es la plenitud de Dios? Es la totalidad de todo lo que es Dios, en sus atributos, en su carácter, en su perfección, en su santidad y en su poder. Amén, hermanos. La plenitud de la totalidad de Dios. Eso se llama plenitud de Dios. La totalidad de Dios en su carácter, en su plenitud, en su poder, en sus acciones. Mira, hermanos, si nosotros supiéramos perfectamente lo que es ser un cristiano verdadero, wow, seríamos muy poderosos. La iglesia de Cristo se movería en milagros, en los dones espirituales que Dios nos regaló, que Dios regala, que son regalos de Dios. Di conmigo, los dones espirituales son regalos de Dios. Y que cada uno de nosotros nos podemos preguntar, ¿cuántos dones tengo yo? ¿Cuántos regalos de Dios he recibido yo? Anhelo en mi corazón, porque la palabra del Señor dice que anhelemos los dones espirituales. Anhelemos, 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 así como tú anhelas un carro, así como tú anhelas una casa, así como tú anhelas una buena condición económica, así como tú anhelas cosas, hermano, anhela los dones espirituales, porque son esos dones espirituales los que te hacen crecer, avanzar, mirar la gloria de Dios y vivir en la deidad y vivir en la plenitud de Dios y de Cristo. Eso es lo que nos hace poderosos, hermanos. Poderosos. Y lo que hizo poderoso a Jesús. Aleluya. A él lo querían poner de rey antes. Anticipadamente ya lo estaban nombrando como rey. Dijo, no, todavía no es mi tiempo, espérense. Yo he venido al cumplimiento de mi Padre y no hago nada de lo que mi Padre no me diga que haga. Yo dependo totalmente, 100% de mi papá, de mi Padre. Nosotros también dependemos mucho porcentaje de nuestro Padre, ¿verdad, hermanos? El 1%, el 2%, el 3%, el 10%, el 20%, el 50%, el 80%, el 99%. Dependemos del Señor, dependemos de nuestro Padre. Y vemos la gloria de Dios todos los días porque dependemos de Él. No tenemos de qué quejarnos. Hermano, yo sé que todos nos quejamos. Yo sé, hermano, hasta yo también me he quejado. Pero no deberíamos de quejarnos, dejarle al Señor. Si realmente nosotros tenemos la plenitud de Dios y está el Espíritu Santo dirigiéndonos, como ese consolador, no tenemos que quejarnos de nada. Decirle al Señor, está bien, lo que tú decidas, está bien. Está bien con mi vida, está bien con mi alma, está bien conmigo. Porque yo dependo de ti. ¿Hay alguien aquí que no dependa de Dios? ¿Hay alguien aquí que dependa de Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano.
Dependemos 100% del Señor. Lo único que el Señor nos ha dicho a nosotros es que hagamos lo posible. En lo posible sí hacemos lo posible. Pero en lo que no podemos hacer, ni nos preocupemos. Dejémosle a Dios que Él es perfecto y Él lo sabe hacer mejor que nosotros. Señor, haz lo imposible tú. Déjale a Él, que Él lo hace muy bien. Él lo sabe hacer mejor. Aleluya. La Biblia menciona la plenitud en la palabra griega pleroma. Pleroma quiere decir plenitud, totalidad, llenura, jerarquía. La llenura, la plenitud, la jerarquía de Dios, la totalidad de Él, la llenura de Él. Esa es la expresión de esa palabra griega. Todo plenamente en nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Mis hermanos, el libro de Colosenses también nos habla sobre la plenitud. Dice, porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. Agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud de Dios. ¿Quién decidió eso? El Padre. Dios lo decidió. ¿Por qué lo decidió? Porque Él envió a su Hijo y Él iba a estar con su Hijo plenamente en la plenitud. Ahora, a nosotros, después de que hemos sido adoptados como hijos de Dios a través de lo que hizo Cristo, nosotros como hijos de Dios, también el Padre decide que como hijos adoptados tenemos el poder, tenemos la plenitud de Dios. También nosotros somos completos con el Señor. Completos. Pero tenemos que entenderlo, mis hermanos. Entenderlo, discernirlo, pensarlo, actuarlo y vivir con la palabra. Con la palabra. Que la palabra se haga vida en la mente y en el corazón de nosotros. La plenitud de los tiempos también es importante. Y este es un tiempo, un momento perfecto, un momento completo para la venida del Señor. A mí me impacta que la mayoría de los predicadores, los que predicamos la gracia de Dios, la mayoría están predicando sobre este tiempo completo para la venida del Señor. Qué lindo, hermanos. Qué lindo que pensemos que ya está pronta la venida del Señor. Amén, hermanos. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es preparar nuestras maletas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos se están preparando para la venida del Señor? Hay algunos que están desesperados y Señor, ya ven pronto que esto está tremendo. Y que se queden los que todavía no han conocido de Cristo, que se pierdan en el infierno, ¿verdad? Nosotros somos portadores y embajadores de Cristo a donde quiera que vayamos. Y el Señor nos delegó como discípulos del Señor, que nosotros teníamos que ir hasta lo último de la tierra a predicar la palabra de salvación a esas personas que no conocen de Cristo. Todavía no se ha terminado, hermanos amados. Ni le podemos decir al Señor, ¿por qué no has venido, Señor? Porque Él va a decir, ve y predícale a toda persona, porque es necesario que todos sean salvos, no solamente los que estamos aquí, todos, toda la humanidad. Y nosotros somos los encargados de ir a predicarles a esas personas. Amén, hermanos. Qué bonito, hermanos, qué lindo cuando uno le predica a alguien que no conoce del Señor. Qué lindo cuando alguien le entrega su vida a Jesús.
Eso es algo maravilloso. Qué lindo cuando vemos la gente enamorada de Jesús con el primer amor. Oh, eso me impacta, hermanos. Me impacta compartir con los nuevos creyentes. Porque algunos ya se volvieron viejos, ya se están perdiendo en medio de la confusión de este tiempo. La confusión es parte de lo que estamos viviendo con el celular, con las redes sociales. Es una confusión tremenda, hermanos. Que tengamos nosotros el celular para mirarlo las horas que sean necesarias, pero la palabra no nos interesa, para nada. Ese es el nivel espiritual que estamos viviendo en este tiempo, mis hermanos. Y sin embargo, estamos esperando que el Señor regrese pronto para que nos lleve al cielo y ya no suframos más en esta tierra. Amén. Es importante que podamos dejar un poquito este aparato y agarrar este libro, que es el que nos puede llevar al cielo, y que podemos vivir el cielo desde aquí, desde la tierra. Porque cuando tenemos la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, eso cambia toda perspectiva, cambia todo pensamiento, cambia todo meta establecida en nuestras vidas, porque esta palabra es la única que cambia la mente del ser humano. Esa palabra es la única, hermano. Por eso tenemos que discernirla y entenderla. En la plenitud de los tiempos, dice el libro de Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos de Dios. ¿Cuántos han recibido esa adopción de hijos? Dile a la persona que tienes ahí a la par, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Díganse, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Cuando tú le estás diciendo a alguien, ella te está diciendo lo mismo, lo está recibiendo también, lo estás diciendo y lo estás recibiendo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y dice, y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya, aleluya. El espíritu de su Hijo, Dios lo envió, el Padre lo envió sobre ti, al espíritu de Cristo, al espíritu de Jesús, sobre ti, para que tú sientas la misma plenitud que sintió Jesús y le diga, Abba, Padre, te amo y estoy aquí para cumplir tus propósitos, tus planes en mi vida. Ustedes saben qué va a pasar aquí este año, hermanos, 2026. Averígüenlo en el celular. Averígüenlo acá. Aquí está todo. Está la maravillosa palabra de Dios completa. No le falta nada. No se le tiene que añadir nada. No se le tiene que quitar nada. Esta palabra de Dios es completa y perfecta. Si quieres averiguar qué va a pasar en el 2026, averígualo en la palabra. Esa palabra es una palabra de buenas noticias. Hasta para los que no les gusta mucho el libro de Apocalipsis, porque tienen un poco de temor de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo. No, el libro de Apocalipsis es de buenas noticias para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Tendrán buenas noticias desde el Génesis al Apocalipsis. 66 libros perfectos que nos hablan
de la plenitud de Dios, de la perfección de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios derramada, de todo lo que Dios está haciendo ahora y va a hacer en el futuro. Está escrito acá, en la palabra del Señor. Así que, hermanos, dejen de mirar el celular y dedíquense más a la palabra. Y verán, van a ver cómo van a crecer. Vamos a crecer mucho este año, hermanos. Si retornamos a las Escrituras, vamos a aprender muchas cosas del Señor que las hemos olvidado. Recuerdo, hermanos, cuando nos convertimos al Señor, mi esposa y yo estábamos enamorados del Señor, hablando a todo el mundo. Hable del amor de Jesucristo, hermano. Qué lindo eso. Y no hemos parado. No lo hemos parado, no hemos menguado. Gracias al Señor. Siempre tenemos en nuestro corazón ese palpitar por buscar gente que necesite del Señor. Ustedes me han escuchado muchísimas veces, bueno, los viejitos que hay acá, los que llevan muchos años, siempre les he dicho, no me traigan personas de otra iglesia, por favor. Ellos están allá en sus iglesias, tienen sus pastores. Ellos los están pastoreando, un pastor que Dios puso a pastorearlos. No me traigan personas de otra iglesia. Y vuelvo y lo repito de nuevo. Yo quiero que traigan personas nuevas. Personas que necesiten de Cristo. Y así podemos crecer, avanzar, expandirnos, ver la gloria de Dios, porque estamos cumpliendo con el propósito, estamos cumpliendo con lo que Dios nos delegó, ir a predicarle a las almas nuevas. Ese es el propósito de toda persona que haya sido llamada por Dios. Si lo hace de otra manera es porque no ha sido llamado por Dios. Identifiquen, hermanos, y sean sabios. Identifiquen, porque eso es parte de tener al Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios te dirija, te enseñe, te capacite, te dé el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento. Eso es parte, hermanos, porque hoy en día hay mucho engaño. Y es fácil discernirlo cuando uno tiene la palabra de Dios aquí en el corazón. Pero es muy fácil ser engañado cuando la persona no tiene ni conocimiento de la palabra, ni la lee, ni le interesa. Vive una palabra raquítica, vive una vida espiritual raquítica y por lo tanto se confunde. Y por eso da pasos en falso y actitudes erradas que después van a tener que vivir consecuencias. Y no solamente ellos, sino sus generaciones, porque esto tiene que ver con la generación. Aleluya. Estamos hablando de la plenitud de Dios, hermanos. Y Pablo continúa en un hecho increíble, que en Cristo nosotros mismos estamos completos. En Cristo nosotros estamos completos. Jesús es la plenitud, es la forma corporal que nos hace completos a través de su gracia. Ay, qué linda la gracia de Dios, hermano. Hay gente que vive la gracia de Dios. Y cuando se vive la gracia de Dios, de gracia damos, de gracia recibimos. Hay personas también que viven en la desgracia de Dios. Dan desgracia y desgracia reciben. Qué importante vivir en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios te lleva a mirar a las demás personas, a bendecir, a dar palabras de bendición y a recibir palabras de bendición. De lo que tú estás sembrando, de eso vas a recibir. Hermano, lo primero que tú tienes que pensar es, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy declarando? ¿Qué es lo que estoy profetizando? Porque eso mismo es lo que va a venir hacia mí. Yo siempre he dicho con la mano, un dedo para allá y 3 para acá. Cuando tú tiras allá 1, se te devuelven 3. Así que
tiene uno que tener mucho cuidado. Si tú vives la gracia del Señor, tienes al Espíritu Santo y vives en la plenitud de Cristo, tú conoces perfectamente qué es lo que debes decir, hacer y obrar para agradar el corazón de Dios y para que te vaya bien en todo. Te va a ir bien en todo, porque es lo que tú estás declarando, es lo que tú estás sembrando. Amén, hermanos. Aleluya. Dice el libro de Efesios, ahí en 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Qué maravilloso esto. Wow. De conocer el amor de Jesucristo. ¿Cuántos conocen ese amor? ¿Cuántos conocen el amor de Cristo? Con esa misma convicción háblale a la persona que tienes atrás y adelante. Te amo en el amor de Jesús, dile, porque tú estás diciendo que conoces el amor de Cristo. Estás diciendo que tienes el amor de Cristo. Aleluya. Evidentemente, mis hermanos, tenemos que decir que ninguna criatura podrá ser igual a Jesucristo. Él es el único que tiene la totalidad de la deidad y del poder de Dios. Pero Dios decide dárnosla a nosotros también a través de Jesucristo. Él no nos mira a nosotros nuestro rostro, no nos mira quién es Él, quién es ella. Él nos mira a través de Cristo y a través de Cristo nos ve santos, nos ve purificados, nos ve santificados, nos ve lavados con la sangre de Jesús, nos ve como hijos de Dios, adoptados a través de Cristo. Y por eso podemos vivir la plenitud de Dios a través de lo que Él quiere con la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. En el libro de Juan, dice Juan 14:23, el que me ama, ¿cuántos aman a Dios? Mi palabra guardará. ¿Cuántos guardan la palabra? No que la guarden debajo de la mesa o debajo del colchón o debajo de la cama. Esta palabra la guardamos en nuestro corazón. Esta palabra se hace vida cuando sale de aquí y entra acá. Eso se llama rema. Se hace rema en nuestro corazón. Se hace vida en nuestro corazón. Esta palabra no hace nada. Si la guardamos ahí y no la leemos, esa palabra no hace nada. Cuando tú la abres y dices, Señor, quiero que tú me hables, y el Señor te habla a través de la palabra y se te hace vida porque entra a tu mente y baja a tu corazón, esa palabra es poder, poder de Dios, poder de Dios. Por eso es importante leerla y por eso el diablo nos distrae tanto con este aparato, porque no hay tiempo de leer la palabra. No hay tiempo, no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas importantes en mi vida, no tan importantes como leer la palabra de Dios. Si nosotros dedicáramos un poquito de tiempo cada día, mira, comienza con 5 minutos, hermano. 5 minutos es mucho. De las 7 horas que miras tu celular, deja 5 minutos. Y hazlo por 6 horas y ¿qué? 55 minutos. Con el reloj, dice, voy a apartar 5 minutos para leer la Biblia. Y después lo haces en 10 minutos, y después 15, y después media hora, y ya te vas acostumbrando, porque todos nosotros somos personas de costumbres, de costumbres. Cuando tenemos una buena costumbre de leer la palabra, no dejamos de leer la palabra a diario.
porque nos vamos a sentir diferentes, nos vamos a sentir raros. Wow, yo no he leído la palabra del Señor, la necesito. Es mi pan diario, es mi sustento, es mi alimento. Me siento raquítico en este momento. Siento que necesito leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste, ya es una costumbre, ya es un estilo de vida. Ese estilo de vida debemos vivirlo todos los cristianos. Amén, hermanos. Todos los hijos de Dios debemos anhelar comer de esa palabra, porque es el pan que nos da el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se están entendiendo, mis hermanos? Entonces dice, mi Padre le amará y vendrá a él y haremos morada con él. Wow. Imagínense, wow, ¿entienden esa palabra? Anótenla por ahí, hermanos. Juan 14, 23. Anótenla y léanla en la casa y verás que Dios les va a revelar más cosas. Pero esta palabra es hermosa, hermano. El que me ama, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo morada con el que ama a Dios y guarda su palabra. Ahí estamos, la Trinidad. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conmigo, porque yo amo al Señor profundamente y porque guardo la palabra de Dios en mi corazón. Entonces Él viene y hace morada conmigo y está la plenitud de Dios en mí. Wow, qué lindo eso, hermano. ¿Ah? ¿No les parece? Bonito. Experiméntenlo. Vívanlo. Háganlo ustedes. Ya, yo estoy predicando la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Pero ustedes van a ir a su casa un día y van a decir, bueno, yo voy a hacer lo que hace el pastor, a ver qué pasa. ¿Verdad? A ver qué pasa. Y yo voy a decirle al Señor que lo amo. Y voy a leer la palabra y Él me va a hablar a través de un verso bíblico. Y ya tú tienes esa palabra acá en el corazón y tú le dices que la amas al Señor. Y ahora Él viene y hace morada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida. Cuando pase eso, tú no vas a querer salir de ahí. No vas a querer salir de ahí. Vas a comenzar a menguar en tu celular y a vivir plenamente la plenitud del Señor en ti. Porque, hermanos, si la palabra lo dice, esta palabra no miente, esta palabra es verdad. Se tiene que cumplir porque es palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Las riquezas de Dios están a nuestra disposición. Dios, por su gracia, nos llena de su Espíritu, permitiéndonos vivir más con Cristo, el que habita en la plenitud. Entonces, hermanos, nosotros como buenos cristianos y como buenos hijos, podemos vivir y pedirle a Dios esa plenitud para que crezca nuestra fe y avancemos y crezcamos y le sirvamos al Señor. Mira, hermano, todo servidor de Dios en esta tierra va a tener un galardón en el cielo. Di conmigo eso. Todo servidor en esta tierra va a tener un galardón en el cielo, lo dice la palabra. Ahora yo les invito a ustedes que se anoten allá con el pastor Chris. Pastor Chris, hoy aprendimos que todo servidor de Dios en esta tierra va a tener un galardón en el cielo. Yo le quiero servir al Señor lo que sea. Si me ponen a barrer, yo barro. Si me ponen a cuidar los carros, yo los cuido. Lo que sea, yo lo hago. Porque sé que voy a recibir un galardón en aquel día. Uy, Cristian, ¿dónde está? Hoy no van a dar abasto con la gente que se va a anotar hoy. Porque esta palabra se está haciendo vida en el corazón de cada persona. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Démosle palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Termino. Las riquezas de Dios están a nuestra disposición. Di conmigo, las riquezas de Dios
Están a mi disposición. Pídelas, anhélalas, vívelas. Dile al Señor, yo las quiero, Señor. Yo quiero todas las riquezas de la plenitud de Dios en mí, como lo tuvo Cristo, también yo lo quiero tener como hijo de Dios. Y Dios te lo va a entregar. Dios te lo va a dar. Hermanos, nosotros deberíamos ser felices siendo cristianos, hermanos. Felices. Cada vez que vengamos a la iglesia, felices. Cada vez que sepamos, hermanos, que vamos a tener una comunión con Dios en nuestro devocional diario, felices. No hay nada más hermoso que el tiempo con Dios, que el tiempo con el Espíritu Santo, que el tiempo con Jesús. No hay nada más precioso, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos desean esa plenitud? Todo este año vamos a experimentar la plenitud de Dios en este año 2026. Yo quiero que tomemos la cena antes de dar la palabra profética que ya el Señor ha puesto en mi corazón a través de mucha oración. Hace unos días hablaba Cristian con las personas del liderazgo y les decía, todavía mi papá sigue orando y yo tengo que mandar esa palabra a imprimirla porque eso se demora un tiempo, pero no puedo hacer nada hasta que mi papá no me diga, porque él está metido con Dios. Yo tengo mucho cuidado en dar una palabra y tengo que estar seguro 100% de que es de Dios, y eso me lleva mucho tiempo, hermanos, orando, pidiéndole al Señor, porque es una palabra que nos va a sostener durante todo el año. ¿Cuál fue la palabra del año pasado, 2025? Amén. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Esa fue la palabra 2025. Pongámonos en pie si vamos a tomar la cena del Señor. Y después de la cena vamos a declarar la palabra que nos va a cubrir este 2026. Tienen, hermanos, ya su copita, ¿verdad? Pueden abrirla. Tomamos el pan. Y vamos a recordar que el Señor Jesucristo, el día que estaba con sus discípulos, les dijo, este es mi cuerpo, que va a ser partido por todos ustedes. Y era el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Vamos a comer de ese cuerpo, pensando, meditando en esto que hizo Jesús en la cruz. Acabando de cenar, el Señor Jesucristo les dijo, esta es mi sangre, sangre de una nueva alianza que hago con la humanidad. Y esa nueva alianza va a ser sellada con mi propia sangre. Y así fue, la sangre de Jesús fue derramada en la cruz para darnos vida eterna. Tomemos esa copa con esa convicción. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos un momento. Gracias, mi Jesús. Dale gracias a Jesús. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Porque nos diste entrada al cielo por medio de tu sangre. Porque nos redimiste, nos
nos perdonaste, nos restauraste y nos diste vida eterna. Gracias, Jesús. El Señor está sanando ahora a alguien. Estoy mirando cómo el Señor está sanando a alguien. Su sistema óseo, sus huesos estaban debilitados.